Hace 18 años, dos adolescentes pusieron bombas en la escuela secundaria Columbine en Colorado. Mataron a 2 estudiantes y un profesor, hirieron a 24 estudiantes más y después se suicidaron. Eric Harris y Dylan Klebold, de 17 y 18 años, ingresaron el 20 de abril de 1999 a la escuela secundaria Columbine, donde se llevaron a cabo dichos sucesos. Harris con una playera en la que se leía Natural Selection y Klebold con la palabra ira impresa. Dejaron bombas caseras en la cafetería de la escuela y en sus autos. Ambos iban vestidos con chaquetas largas y oscuras. Iban equipados con una carabina y una pistola automáticas y 2 escopetas con cañón recortado. También llevaban varias armas blancas. Este acontecimiento fue planeado con anticipación. Se basaron, entre otras cosas, en una película llamada Asesinos por Naturaleza. Estaban llenos de coraje. Eric y Dylan se sentían excluidos. Eric estaba medicado para la depresión. Había tomado Zoloft y en ese momento estaba tomando Luvox. Un año antes había tenido problemas con Brooks Brown, una estudiante de la misma escuela al cual había amenazado de muerte. Los padres pusieron una demanda, pero no se le pudo comprobar nada. Sin embargo, después de un tiempo hicieron las paces. También se sabe que tenían diarios donde escribían todo lo que tenían planeado hacer. Ese día, al llegar a la escuela, Eric se topa con Bronx, quien se acerca a preguntarle por qué había faltado a clase, a lo que Eric responde que no le importa. Brooks dice que pudo haberle disparado fácilmente en ese momento. Sin embargo, Eric le dice que ahora le cae bien, que se vaya a casa. De esta manera, se convierte en el primer estudiante al que le perdona la vida. El segundo, John Savage, más tarde, en la biblioteca, el lugar en donde hubo más muertes. También le perdonaron la vida pidiéndole que salga corriendo de la escuela. Alrededor de las 11:19 a.m., Eric y Dylan entran a la biblioteca. Rachel Scott se convierte en la primer víctima de la masacre de Columbine y a su acompañante lo hieren dejándolo paralítico. Entraron a la cafetería y trataron de hacer explotar las bombas que no explotaron como deberían, según sus planes. Los profesores tratan de desalojar la cafetería y poner a salvo a los estudiantes. Sin embargo, alcanzan al profesor, le disparan y muere después. Se informa al 911 y llega la policía. Una de las maestras se comunica en la biblioteca con el 911 y les pide alrededor de los 56 alumnos que se encontraban ahí que se cubran bajo las mesas. Aquí es donde se realizan más asesinatos. 7 minutos duran los asesinatos. Después regresan a la cafetería. Cabe mencionar que no parecían llevar un orden para asesinar a los alumnos. Estas son algunas de las víctimas que fueron asesinadas ese día. Entre ellos podemos observar a Eric Harris y a Dylan Klebold. La policía asegura haber recibido información contradictoria. Además, justifican el haber tardado tanto en llegar porque en el camino se encontraban con heridos, a los cuales tenían que atender y resguardar. Tras un buen rato de disparar a compañeros y catedráticos, ambos se despidieron. Coincidieron en afirmar que lo habían disfrutado después de darse la mano y un abrazo. Cada uno de ellos apuntó su arma a su propia cabeza y disparó. Se suicidaron y sus cadáveres quedaron tendidos en el piso de la biblioteca.
En definitiva, las consecuencias de este suceso fueron la muerte de varios estudiantes y un profesor. También llevó a pensar en cómo era posible que dos adolescentes tuvieran acceso a este tipo de armas. Sin embargo, en la actualidad, seguimos viendo casos en los que los alumnos entran armados y asesinan a sus compañeros. En este caso, en realidad me ha dejado asombrada cómo es posible que en tanto tiempo la policía no haya podido entrar. Tenían información directa por el 911 de que se trataba de dos estudiantes. Además, estos alumnos tenían antecedentes y, de hecho, hasta uno de los papás de uno de ellos sospechó que podía ser el agresor al escuchar el noticiero. Creo que ya sabían que estos alumnos tenían problemas y subestimaron a ambos. Eric había amenazado de muerte anteriormente a un compañero y estaba en tratamiento para la depresión. No se me hace lógico que hayan ignorado el problema tanto los padres de familia, autoridades, los directivos de la escuela e incluso el médico responsable. En definitiva, creo que esta es la parte que más despertó mi capacidad de asombro. La segunda enmienda fue establecida el 15 de diciembre de 1971 por el gobierno de Estados Unidos. En su texto dice: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Los impulsores más influyentes de este derecho fueron Alexander Hamilton y James. Ambos temían que los ingleses volvieran e intentaran reconquistar sus excolonias o que el mismo gobierno federal intentase violar los derechos de los ciudadanos. En ese entonces, Estados Unidos vivía una inestabilidad económica y lucha por los territorios. Esta ley permite a los ciudadanos poseer armas para tener la facultad de defenderse por mano propia en sus propiedades. También establece que este derecho no será infringido. Las consecuencias de esta enmienda han sido varias. Para empezar, ha creado la oposición de dos grupos de ciudadanos en Estados Unidos. Uno que pide que las leyes federales controlen la venta de armas y otro que apoya su posesión, ya que al estar ratificado en la Constitución se crea un derecho individual para todos los ciudadanos estadounidenses que lo hacen innegociable. Considero que esta segunda enmienda debe ser revisada. Para empezar, los problemas que existían en 1791 no son los actuales. Creo que esta enmienda fue creada por el concepto de realidad que tenían en ese entonces, ya que el país estaba pasando por momentos difíciles y esta fue su forma de protegerse, previniendo lo que ellos creían podría pasar. Sin embargo, actualmente las cosas son muy distintas. Los problemas económicos y sociales del país son distintos y creo que deben tener cosas en cuenta. Para empezar, la capacidad de las armas era diferente a las de ahora. Además, actualmente, por ejemplo, la introducción de armas de fuego es un delito federal. Cabe mencionar que no tienen un número exacto de las personas que cuentan con armas y que están al alcance de los jóvenes, razón por la cual se han reportado varios incidentes en las escuelas en Estados Unidos causados por alumnos que entran armados y cometen asesinatos. Mientras no se modifique la segunda enmienda, hay que estar conscientes que los acontecimientos pasados en varias escuelas a causa del alcance que tienen los jóvenes a estas armas se volverá a presentar. Y también tener en cuenta que los problemas que refleja no solo afectan a su país, también al nuestro, ya que ingresan armas ilegalmente. Si bien no planean modificar esta enmienda, tal vez sería bueno también considerar acciones específicas para evitar o reducir las consecuencias que tiene esta enmienda. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. Su objeto de estudio es lo inmaterial. No hay moral sin lógica, no hay lógica sin crueldad.
Muchas veces, escondida tras un velo de naturalidad y de normalidad, la crueldad aparece en nuestro lenguaje, irrumpe y permanece sutilmente en la forma de organizar el mundo en esta visión. La moral domina y con ella una lógica de lo que somos, una forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, de integrar y de excluir, de respetar y de exterminar. Y es que frente a la moral, la ética es un artificio, una respuesta de coyuntura a la que le interesa solamente el sufrimiento del otro, sin más preámbulo. En el caso de Eric Harris y Dylan Klebold, sabemos que en abril de 1999 entraron a su escuela y provocaron la muerte de varios estudiantes, entre ellos un profesor, y terminaron suicidándose. Esto fue planeado con un año de anticipación y se inspiraron en una película, dejando diarios y videos donde hablan sobre sus planes. Estos jóvenes fueron juzgados, pero no solo ellos, también los padres de familia. Después de dicho incidente, los jóvenes que se quitaron la vida después de asesinar a varios alumnos han sido duramente juzgados. Sin embargo, aquí la interrogante, ¿pudieron ser también víctimas? Sabemos que ambos sufrían de trastornos mentales. ¿Qué bien pudieron llevarles o influir para que esto pasara? En febrero de 2016, Sue Klebold dio una entrevista en la que pide que no se juzgue tan cruelmente a su hijo Dylan, ya que era un ser humano y que en su opinión fue víctima al igual que los estudiantes que les quitó la vida de una enfermedad mental. También habla de lo fuertemente que fueron juzgados ellos como padres por no darse cuenta de lo que planeaba su hijo. En esta entrevista también dice que su hijo no era agresivo y que llevaba una vida en la que estaba luchando por sus propósitos, pues asegura 3 días antes del incidente había presentado un curso de solicitud a la universidad que había aprobado. Ondeando sobre el tema y revisando las palabras de la madre de Dylan en dicha entrevista, me doy cuenta de que la influencia de la moral en la sociedad y la capacidad de juzgar que ésta tiene para crear culpa y hacer sentir mal a los demás. Y la pregunta es, ¿realmente tenemos esa capacidad para juzgar? Las investigaciones que se hicieron sobre ambos adolescentes dice que en los videos que grabaron se les veía llenos de coraje. Aseguraban haber sido rechazados por sus compañeros en la escuela e incluso juzgados por su apariencia. Se notaba el coraje que tenían. Sin embargo, el coraje no era solo con los estudiantes, también con la institución. En el caso de Dylan, se dice que era muy introvertido y se cree fue influenciado por Eric, quien sí tenía problemas de carácter. Y en esta parte es donde recuerdo. El sano requiere del enfermo para sentirse sano, pero lo necesita fuera de su cotidianidad. Incluso puede que en caso extremo sea un elemento a eliminar por constituir el insoportable reverso a la buena moral. Esto lo relaciono con lo que dijeron en la investigación. Eric era quien parecía ser la cabeza del plan, y se cree que Dylan fue influenciado. Esta idea fue respaldada con comentarios de quienes conocían a Dylan, ya que aseguran que nunca había tenido problemas como cuando empezó a juntarse con Eric. También se dice que él era tímido, pero tenía más amistades que Eric. De alguna forma se sentía con el deber de apoyar y proteger a Eric. Hay algo que hizo que ambos se sintieran atraídos. En este caso creo que todos fueron víctimas en Columbine. Lo mismo que hizo que mataran a los estudiantes terminó con la vida de Eric y de Dylan. Creo que la crueldad que se manifestó en la violencia desencadenada en Columbine fue provocada por los problemas que tenían ambos estudiantes, la presión y sobre todo la forma de pensar, ya que ellos se sentían ofendidos por su forma de pensar. Hay un video después de que robaron una camioneta donde dice uno de los estudiantes que no cree que haya libertad, porque se le juzga por agarrar algo que estaba en la calle y con las puertas abiertas. Creo que su forma de pensar y ver la vida influyó mucho para que hicieran lo que hicieron. Menciona él que van a dejar una marca y que serán recordados para siempre, aún después de morir,
y que seguramente algunos querrán ser como ellos, cosa en la que no se equivocó, ya que la madre de Dylan asegura haber recibido cartas de jóvenes mostrando admiración hacia su hijo. Al escucharlos y verlos cómo hablan y disparan en los videos, es claro que querían llenarse de coraje y actuar por ello. Tenían necesidad de hacer historia, querían ser recordados, pero sabían que eso no estaba bien, no en la forma en que lo hacían. Lo que nos deja ver este acontecimiento es que la ética solo piensa en el sufrimiento del otro. Fueron pocas las personas que pensaron en Eric y Dylan como dos seres humanos que estaban enfermos y fueron víctimas de esta enfermedad. Lo más fácil es y fue buscar culpables, pensar que pudo evitarlo. Lo cierto es que lo hecho está. Actualmente, gracias a dicho suceso, se ha puesto más atención al bullying en las escuelas y a la aportación de armas a la que tienen acceso los adolescentes. Gracias a esto también se toman más en serio las enfermedades psicológicas y los mismos estudiantes ahora tienen más acceso a información de este tipo. Hay que recordar que cuando se padece de algún trastorno se ve afectada nuestra percepción y más aún cuando estamos en tratamiento, ya que los medicamentos también pueden afectar si no están bien controlados. En este caso se informa que uno de ellos le acababan de cambiar la medicación apenas una semana antes. Por ello considero que era necesario que estuvieran en observación por padres de familia, por su doctor, y que los maestros también estuvieran informados. La masacre de Columbine tuvo causas y transgresiones filosóficas. Podemos observarlas en este cuadro. Analizando los puntos descritos en este cuadro, la esfera social que resulta ser la que tiene mayor impacto en la masacre de Columbine, seguida por la política y la moral. El mayor impacto fue en lo social, ya que hubo varios determinantes que influyeron para que Dylan y Eric tomaran esta decisión. Por un lado, fueron rechazados por sus compañeros y juzgados por ellos también. Esto influyó en la depresión y el coraje que sentían, ya que ambos padecían patologías. Este comportamiento hacia ellos fue determinante, considero yo. Además, creo que lo que buscaban era atención, misma que no obtuvieron por sus familias, o al menos no de la forma que tal vez ellos deseaban, ya que se les llamaba la atención y se les tenía tolerancia, pero nunca se acercaron a ellos para saber lo que sentían, lo que estaba detrás de ese mal comportamiento. Además dejó un gran mensaje de reflexión en la sociedad. En lo político se violaron varias leyes como el derecho a la vida, con los asesinatos culposos. Además influyó mucho el hecho de que hayan tenido derecho a portar y usar armas. De hecho, uno de ellos cometió la mayor cantidad de asesinatos con un arma registrada. También se agredió físicamente a estudiantes y psicológicamente a todos los sobrevivientes. Creo que la policía se vio superada en tiempo a consecuencia, según afirman los policías, del número de alumnos que se encontraban en su intento de entrar, retardándose al asegurarlos, lo cual provocó que hubiera más víctimas. En lo moral, los principales afectados creo que fueron en el ámbito familiar. Os odio por haberme excluido de tantas cosas. Y no digáis, bueno, tú tienes la culpa, pues no es así. Vosotros teníais mi número de teléfono y os dije que me llamaseis, pero vosotros... Eric es muy raro. Mejor que no venga con nosotros.